examen el que se les va a tomar. Mi curso vale 50%. Bueno, por sugerencia de la doctora es que se está poniendo una monografía. No estoy muy de acuerdo, les voy a ser sincero, pero también estoy lleno a las opciones de cambio para ver si esto es beneficioso para ustedes o no. La idea en conjunto es el aprendizaje, el entendimiento y la capacidad resolutiva de lo aprendido o la utilización de lo aprendido para la capacidad resolutiva. Entonces, bueno. No sé si tienen algún comentario, alguna solicitud, alguna petición o algo, háganlo ahora porque antes de iniciar este segmento con ustedes. ¿No? Muy bien, entonces quedamos todos de acuerdo en que va a ser un examen y esa nota se va a promediar con una monografía que les va a dar, creo, un punto más. Así que, bueno, a estudiar bastante, a leer y nada más. Bien, entonces, ahora sí. Doctor, disculpe, Sí, dime. ahorita acabo de consultar a mis compañeros para ver si la mayoría está de acuerdo y me están consultando si podría haber dos exámenes de radiología. Pues me comentaron de que en cuestión a los exámenes solo va a ser uno. Por eso es que las clases están siendo todas las semanas, lo que les va a permitir a ustedes no tener el desfaz y van a tener la ilación. Eh, si bien es cierto, hay bastante información, eh, confío en su capacidad, en la capacidad que ustedes han demostrado como estudiantes, de que van a salir bien. Así que ya frente a la disposición que está dada, yo solo puedo dar el apoyo y la aceptación a lo dispuesto. Así que frente a eso, lamentablemente, no hay posibilidad de cambio frente a eso. No sé si hay algo más, nada más. Bueno, entonces, siempre me ha gustado iniciar la clase de neuroradiología como parte final con unos videos que van a ser el, un backup a todo lo que se refiere a la parte anatómica, porque como ya saben y se los he venido repitiendo ciclo tras ciclo, radiología es anatomía y es básico y fundamental. Que recordemos lo siguiente. Ay, no mames, güey. A ver, vamos a volver. Ahora sí. Listos. Bueno, me dicen si es que todo está, si se llega a escuchar y si se ve, ¿ok? Ahí les dejo la primera.
The human brain includes a forebrain, made of two hemispheres, almost symmetrical, left and right, and a diencephalon, a medial and single part that includes the thalamus and the hypothalamus. The two cerebral hemispheres are connected by commissural pathways. The largest is the corpus callosum. It contains more than 200 million nerve fiber crossing from one side to the other. Each cerebral hemisphere is divided into two distinct regions. The peripheral part, the cortex or gray matter, that contains the bodies of nerve cells. And the central part, made of white matter, that contains the axonal extensions of neurons and their myelin sheath. Each hemisphere is cut by deep fissures that define lobes. The first is the lateral sulcus, or Sylvian fissure, where lies the middle cerebral artery. It separates the frontal lobe from the temporal lobe. The second is the central sulcus or fissure of Rolando, between the frontal lobe and the parietal lobe. The third sulcus is the parieto-occipital sulcus, separating the occipital lobe from the temporal and parietal lobes. Not to mention a fifth lobe, non-visible on the surface, the lobe of the insula, found by removing the Sylvian fissure. In each lobe, there are less deep sulci, delimiting the ridges on the cerebral cortex surface. Each of these is called a gyrus. Y ahora vamos a compartir un segundo video que nos va a hablar ya un poco más, no solo de lo que era la parte cerebral, sino de lo que es el tronco encefálico y cerebelo.
Ojo, disculpe, no se aprecia el video. Oh my God, excusez-moi. The brainstem is the brain anatomical structure that links different parts of the central nervous system. The forebrain, the cerebellum, and the spinal cord. The brainstem plays a vital role in the many essential functions that its nuclei regulate, such as breathing and heart rate and even consciousness. It is also a passageway to sensory and motor pathways and the pain control center. The brainstem represents the emergence area of most cranial nerves. We distinguish three parts to the brainstem: the midbrain, the pons, and the medulla. The midbrain, or the mesencephalon, is the area of the brainstem that is directly connected to the forebrain through the cerebral peduncles. Behind these two peduncles, we find the tegmentum with a hole in its backside, the cerebral aqueduct, also known as the aqueduct of Sylvius. It connects the third to the fourth ventricle. On the back of the midbrain is the tectum, with four colliculi, where lie the reflex centers involving hearing and vision. The pons, also known as the pons Barrowley, is the middle part of the brainstem. It plays an important role in motor functions with its relay position between the forebrain and the cerebellum. It also contributes to autonomous functions and facial sensitivity. It contains the core and the emergence of the trigeminal nerve. The pons is connected to the cerebellum by the middle cerebellar peduncle. It delimits the front face of the fourth ventricle. The medulla oblongata is the portion of the brainstem between the pons and the spinal cord.
The medulla contains the olivary and the pair of pyramids that contain the corticospinal fibers of the pyramidal tract. The medulla contains vital autonomic control centers for functions such as breathing, heart rate, and many reflex functions, such as vomiting, coughing, sneezing, and swallowing. It ends at the bottom by the pyramidal decussation, a crossing region of the corticospinal fibers. Muy bien. Entonces, con esto hemos visto un recuento anatómico de lo que comprende el sistema nervioso, la importancia de los reparos anatómicos, porque de estos reparos anatómicos son los que nosotros vamos a empezar a la fecha a hacer la evaluación desde una placa radiográfica, una tomografía, una resonancia, que nos va a permitir localizar topográficamente el punto de lesión. Entonces ya hemos visto, hemos recordado de alguna forma cuáles son las fisuras primarias, secundarias, hemos visto la localización de puntos importantísimos, como es el caso de la decusación de las pirámides, los centros de núcleos, el núcleo del centro de la respiración, su localización, y cuando veamos un caso de pacientes que tengan riesgo de enclavamiento, sabemos cuál es el riesgo que va a producirse en el paciente, como es el paro respiratorio, si esto llegase a ocurrir, ¿no? Y cosas por el estilo. Muy bien. A ver. Estamos acá, entonces. Entonces, vamos a empezar hablando de... A ver, espérense, teníamos una máscara, si no me equivoco. No, ya esos son... Ya. Entonces vamos a hablar de una patología importante, como es el caso de lo que es la migración neuronal. Bien, entonces hemos visto ya los reparos anatómicos tanto del cerebro, obviamente, y vamos a hacerlo como forma introductoria. ¿Quién me dice cuántos lóbulos tiene
cerebro. Empecemos por eso. El 10, doctor. Todo el cerebro, 10. Dímelos cuáles son. El frontal, el occipital, el límbico, el parietal y el temporal. Ya. ¿Y el frontal cuántos segmentos tiene? Eh, no me acuerdo, doctor. Ok, ¿alguien que pueda apoyar ahí a su compañero? Son tres, ¿no? Frontal superior, frontal medio y frontal inferior. Es más, sí. ¿El temporal cuántos tiene? También tiene tres, ¿no? El inferior, el medio y el superior. Y todos los segmentos que tienen los lóbulos, tanto frontal, tanto temporal, tanto parietal, tanto occipital, van a estar separados por sus propios giros, ¿correcto? O surcos. El surco del lóbulo frontal superior, el surco del lóbulo frontal medio, el surco del lóbulo temporal superior, el surco del lóbulo temporal medio, así como tenemos la cisura de Rolando, como lo mencionamos en el video. ¿Qué divide la cisura de Rolando? El lóbulo, Divide parietal del frontal. Perfecto. Y en el lado frontal, ¿cuál es el giro que está a continuación de la cisura de Rolando? prefrontal, El prefrontal. ¿Y el que está por detrás? Es precentral y postcentral, ¿no? Los que están alrededor. Y así sucesivamente el cerebro tiene sus variantes o sus clasificaciones numéricas en las que vamos a encontrar distintas áreas, área de Wernicke, área de Broca, etcétera, 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 que son localizaciones que a nosotros nos van a permitir la localización topográfica y en automático la función de ese segmento afectado. Entonces, ¿y el cerebelo? ¿Cuántos segmentos tiene el cerebelo? ¿Cuántos lóbulos? Tiene 10, ¿no? Y esta su clasificación es en números romanos, pero también tiene sus 10 segmentos, vamos a decirlo así. Y anatómicamente, ¿quién me dice ahorita cuál es el recorrido del líquido cefalorraquídeo desde su punto de producción hasta que llegue al canal medular?
¿Mm? Bueno, se forma en los plexos coroideos, profesor, fluye los ventrículos, ingresa al espacio subaracnoideo y llega al canal. Ya se produce a nivel de los plexos coroideos que se encuentran en los ventrículos laterales, ¿no? Y Así de es. ahí, ¿a dónde pasa? Al tercer ventrículo y al cuarto después. Ya, y del tercer ventrículo, ¿cómo pasa al cuarto? ¿A través de qué? Del acueducto de Silvio. ¿Alguien está de acuerdo con lo que dice su compañero? ¿Por el agujero de Moro, doctor? Agujero de Monroe. Y del cuarto, eso pasa, a ver, nos ordenamos. Ventrículos laterales. Pasa al tercer ventrículo a través de qué? Del agujero de Monroe, doctor. Del tercer ventrículo al cuarto ventrículo pasa a través de, El acueducto de Silvio. el compañero ya lo dijo, ¿no es cierto? Del cuarto ventrículo hacia el canal medular pasa a través de, Los agujeros de Luschke, Mediani, doctor. ¿cuáles son mediales? Mediales Magendie. Laterales. Luschka. Muy bien. ¿Cuál es la producción normal del líquido cefalorraquídeo? 150 ml. Aproximadamente. Bien, entonces, miren cómo ya hemos ido destapando todo rápidamente. Así que en vista de que estamos ubicados, en vista que sabemos la fisiología, lo que ocurre, vamos entonces ahora sí a a iniciar la presentación. ¿Se ve el compartir de la pantalla? No. No se ve, doctor. Ok. Listo. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que es la migración neuronal. ¿Qué es la migración neuronal? ¿Por qué? Porque todos tenemos que ir viéndolo desde el momento en que se forma, se produce la formación de la masa encefálica. La introducción va de que los trastornos de migración neuronal van a representar un grupo de malformaciones congénitas
del sistema nervioso que van a alterar en el proceso en el que millones de células migran desde la matriz germinal hacia el sitio en el que residirán por el resto de su vida. Entonces, esto que vamos a hablar ya es parte de la fisiopatología. ¿Qué ocurre cuando no llegan las neuronas al punto donde deberían de establecerse? Embriológicamente existen tres tipos de migración. La primera es la proliferación celular, la segunda es la migración neuronal y la tercera la organización cortical. Vamos a hablar de la proliferación celular. Esta proliferación se va a presentar a partir de la séptima semana, donde va a empezar la proliferación de neuronas jóvenes, esto desde la capa subependimaria de las paredes de los ventrículos laterales. Una vez que empieza la proliferación a este nivel, van a pasar hacia una capa que se llama matriz germinal. En esta matriz germinal lo que va a ocurrir va a ser la mitosis de las células madre para la producción ya de neuronas y células gliales que en el futuro van a formar el cerebro maduro. Esta es la formación, la creación de lo que se refiere a las neuronas y células gliales. Ya en la octava semana, una vez que ocurrió la proliferación en la séptima, en la octava ya tenemos las neuronas, ya tenemos las células gliales. En la octava semana empieza ya a migrar las primeras neuronas jóvenes que dijimos que se iban a encontrar a nivel de la matriz germinal, van a migrar desde la matriz germinal para formar la corteza cerebral. Eso es la parte normal, es lo que debería ocurrir. Séptima semana, proliferación, octava semana, migración, ¿no? Entonces, una vez que ya empiece esta migración, lo que van a ocurrir en estas células va a ser una elongación. Estas se van a ir elongando, alejándose de la superficie ventricular, porque ya habíamos dicho que eran a nivel de las paredes de los ventrículos laterales. Se van a ir elongando y se van separando de los ventrículos. ¿Para qué? Para ya con esta separación iniciar desde la superficie hasta la porción de la pía madre. A esto se le llama la migración neuronal. Séptima semana, proliferan. Octava semana, empiezan la migración. Se empiezan a salir de las matrices germinales, se elongan, se separan de las paredes de la superficie ventricular y se van con destino a la superficie hasta llegar a la pía madre. Una vez que ha ocurrido esto, ocurre a nivel ya en la tercera etapa, que es la organización cortical. Como ya dijimos, primero migran, llegan a la corteza, ¿no? Y van a ir formando una primera capa, que es la capa molecular. El segundo grupo que va migrando van a formar 7 capas transitorias. La segunda van a formar estas capas transitorias 6, 5, 4, 3 y 2. La 7 es transitoria, las otras no. Y cuando llegan a la corteza van a establecer ya en la corteza las conexiones sinápticas con las neuronas que ya migraron. Es decir, ya hemos migrado, ya se proliferaron, ya migraron, entonces vamos a ordenarlas. Y en el orden, lo que van a hacer es que van a ir formando las conexiones sinápticas, ¿ya? Entre las hormonas que están en porque la migración no es que todas se fueron a la corteza, no, van en periodos. Las primeras, las segundas, las terceras, por eso hablamos de 7 capas. Y desde las más
a nivel de corteza hacia las distantes, se van formando estos nexos o estas conexiones sinápticas en un proceso conocido como la organización cortical. Entonces, esto es lo normal que debe ocurrir para, en el momento de la formación de lo que se llama masa encefálica. Así es como debe ocurrir. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando encontramos alteraciones en esa migración? ¿Qué es lo que pasa cuando ha habido una disrupción, ya sea en la proliferación, ya sea en la migración o ya sea en la organización? Ahí empezamos a encontrar las primeras patologías. Estamos partiendo desde la parte embriológica, desde cómo empieza, cómo empezamos, cómo se forma, cómo da origen a lo que ya hemos visto en los videos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a presentar o a encontrar malformaciones debidas a la proliferación anormal de neuronas y células gliales? Como el primer punto, porque todo es, empezamos con proliferación, ya, ¿y qué pasa si ocurre un problema en la proliferación? Ahí vamos a encontrar las esquisencefalias. Esquisencefalia, malformación cortical rara que se manifiesta como una hendidura forrada de materia gris que se extiende desde el epéndimo a la pía madre. Recuerden, epéndimo a nivel de lo que son paredes de los ventrículos laterales. ¿Ya? Epidemiológicamente se presenta entre 1,5 por cada 100.000 nacidos vivos. La patología, pues, es una hendidura que se extiende desde la superficie ependimaria, acordémonos, ventrículo lateral, al costado está el epéndimo, ¿ya? Entonces, por eso habla de la superficie ependimaria del cerebro hasta la pía madre, y las dos capas se unen en la hendidura, la llamada costura pial ependimaria. Es como una comunicación que se presenta. Pero esto no queda acá. Las características radiográficas de las esquisencefalias son, porque es lo que a nosotros nos interesa. Perfecto, ya, doctor, entendí la fisiopatología, la fisiología y la fisiopatología. Pero yo quiero saber cómo se ve, pues, en una tomografía, en una imagen, ¿no? O sea, teóricamente ya sé, pero quiero saber cómo se representa. Pues las esquisencefalias pueden ser bilaterales o unilaterales. ¿Ya? Y se dividen en dos tipos morfológicos, las de labio abierto y las de labio cerrado. Labio abierto, las paredes hendidas están separadas y rellenadas con líquido cefalorraquídeo, obviamente. ¿Por qué? Porque si viene desde la pared ependimaria del ventrículo y estamos diciendo que se forma como un labio, obviamente, si sabemos que el líquido se produce a nivel de los plexos coroideos que están dentro de los ventrículos, se produce y se va a salir este líquido cefalorraquídeo por esta hendidura. Las bilaterales, forma más común de presentación, y existen las de labio cerrado, que se muestran las paredes hendidas en oposición. Es la forma más común en los casos unilaterales. Labio abierto, si vemos dos esquisencefalias o esquisencefalia bilateral, normalmente, o la más frecuente, labio abierto. Si vemos en uno solo, normalmente labio cerrado. ¿Y a qué nos referimos? A esto. Tenemos cortes a nivel de lo que son resonancia magnética en secuencia ponderada en T2. Esta primera es una secuencia ponderada en T2, ¿no? Secuencia ponderada en T2. ¿Por qué secuencia ponderada en T2? Porque en T2 el líquido brilla. Secuencia ponderada en T1, el líquido no brilla. Y secuencia ponderada en FLAIR,
FLAIR es una secuencia que invierte en el encéfalo, va a invertir, y esto quiero que se queden claros. Miren, ¿se acuerdan que hablamos de la corteza? ¿No es cierto? Esta es la corteza. Y esta es la sustancia blanca. En una secuencia ponderada en T1, la corteza normalmente se va a ver hiposeñal. ¿Ya? Hiposeñal. Y obviamente la sustancia blanca, blanca. En la secuencia ponderada en T2, lo que nosotros vamos a tener, secuencia ponderada T1, el líquido no brilla. Secuencia ponderada en T2, el líquido brilla. Secuencia ponderada en FLAIR. El FLAIR es la inversión que va a haber, y se los explico para que entiendan. FLAIR, vamos a encontrar la corteza que se veía hiposeñal en T1, se invierte y se vuelve blanca. Y la sustancia blanca se va a volver oscurita. ¿Por qué hacemos secuencia ponderada en FLAIR? El FLAIR es una secuencia que nos va a permitir a nivel cerebral resaltar el líquido que es patológico. Todo líquido que sea patológico va a brillar, va a ser hiperseñal, hiperintenso en FLAIR. Entonces, si yo tengo esta lesión a este nivel, que la observo a este nivel, y le pongo una secuencia ponderada en FLAIR es porque quiero saber si este líquido que está acá es patológico o no. Si yo tuviera una lesión tumoral, una bolita, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo en el gráfico así mejor para que se entienda. No me permite. Ya, solo me permite el puntero láser. Si yo tuviera una tumoración a este nivel, esa tumoración va a generar un edema alrededor de la misma lesión. Ese edema de por sí ya es presencia de líquido patológico, porque está siendo causada por una imagen que no debería encontrarse acá. Entonces, alrededor voy a ver un edema más clarito que la lesión propia. Entonces digo, mira, acá hay una lesión y alrededor hay un edema. A eso le voy a poner el FLAIR. Y el FLAIR va a hacer que resalte ese edema que se va a encontrar alrededor de la lesión. Entonces, una vez que yo veo y digo, ponle FLAIR, sí, tiene edema. Esta lesión tiene edema, perfecto. En este caso, que la lesión es una hendidura por un inadecuado cierre de las paredes ependimarias del ventrículo que me permiten la hendidura en comunicación con meninge distal, no es una alteración del líquido cefalorraquídeo, sino una alteración a nivel de la proliferación celular en el momento de la formación de la masa encefálica. Razón por la cual, si yo le pongo secuencia ponderada en T1 y veo que no brilla el líquido, secuencia ponderada en T2 y acá yo estoy viendo que el líquido brilla, le pongo FLAIR y no brilla, entonces llego a la conclusión y digo, esto netamente es líquido cefalorraquídeo, es un líquido normal y lo que yo estoy viendo es una hendidura con una alteración a nivel del cierre ependimario, lo que me está generando la comunicación directa con las meninges, convirtiéndose esto en una esquisencefalia de labio abierto.
Si bien es cierto, las más frecuentes son cuando es labio abierto bilateral, como en este caso de acá, ¿no? La idea de no solo mostrar la patología como tal, sino ir aprendiendo las secuencias que ya conocen, secuencia ponderada en T1, secuencia ponderada en T2. Ahora, lo que antes se usaba en STIR o en músculo esquelético utilizábamos saturación grasa, ¿no? Un T2 en SAT-FAT o en FAT-SAT. Acá el STIR se convierte en FLAIR. Y el FLAIR es la inversión, porque les voy a poner en el examen de repente una imagen en FLAIR y les voy a decir, indique la patología, indique la secuencia y la localización topográfica de la lesión. Y eso ya lo van a tener. Ustedes van a decirme, ah, sí, esa es una secuencia ponderada en T1. Ah, no, esta es secuencia ponderada en T2. Ah, no, esta es difusión. Ah, no, este es FLAIR. O este es un mapa ADC, dependiendo de lo que se presente en el momento, porque lo vamos a ir viendo a medida que van avanzando la clase. Entonces, esa es la imagen de una esquisencefalia de labio abierto. Ahora, las esquisencefalias de labio cerrado. Imaginemos que acá la forma del ventrículo está bien, la del cerrado va a avanzar hasta una parte, pero no va a llegar más allá, ¿ok? Muy bien. Hemimegalencefalia. Las hemimegalencephalias, también conocidas como trastornos congénicos, que son poco frecuentes de formación cortical con crecimiento excesivo amartomatoso en todo o en parte de un hemisferio cerebral. Esto se debe a una mayor, porque estamos hablando de problemática a nivel de la proliferación. Entonces, esto se debe a una mayor proliferación o disminución de la apoptosis o de ambas, ¿no? Donde las neuronas en desarrollo van a generar este problema de proliferación. Epidemiológicamente corresponden al 0.2% de causas de epilepsia en los pacientitos. Su clasificación pueden ser aislados, pueden ser manifestaciones aisladas o manifestaciones sindrómicas asociadas a otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, las hemimegalencefalia. Ya sabemos, formación cortical con crecimiento excesivo de una parte del hemisferio cerebral, como lo que vamos a ver a continuación en la descripción de las características radiográficas. ¿Qué voy a ver en una resonancia? La resonancia nos va a proporcionar la mejor imagen, las características típicas de un hemisferio afectado. ¿Y estas qué deben incluir? Aumento del tamaño del ventrículo lateral. A veces puede ser pequeño, dice. Los surcos van a ser poco profundos y las circunvoluciones van a ser amplias. Vamos a encontrar una calvaria agrandada, engrosada. Puede haber calcificaciones de la materia blanca. Puede estar asociado con anomalías venosas del desarrollo. Y esto esto se identifica por estudios contrastados. Puede deberse o puede encontrarse que la corteza del hemisferio afectado puede ser normal o puede a nivel cortical mostrar polimicrogiria, lisencefalia, agiria, paquigiria y en algunos casos heterotopias de la materia gris. Entonces, ya sabemos, polimicrogiria, que son varios surcos cortitos de pequeño tamaño que van a formar como deditos alrededor de la corteza. La lisencefalia es liso, no se van a ver surcos. La agiria es que no hay giros. Y la paquigiria que los giros son engrosados. Y esto lo vemos así.
el crecimiento anormal de uno de los hemisferios. Acá estamos viendo el crecimiento del hemisferio derecho. Secuencia ponderada, ¿en qué será esto? Bueno, se les da las oportunidades para aumentar puntillos, pero bueno. T2, doctor. Es una secuencia ponderada en T2, ¿ya? Donde lo que estamos viendo es parte, todo esto sería como una lisencefalia. ¿Por qué? Porque no hay surcos y las circunvoluciones están lisas. No se ven ni circunvoluciones ni surcos. En este lado vemos el surco, pero vemos esta circunvolución engrosada que podría ser una paquigiria. A este otro ladito podríamos decir que tenemos una polimicrogiria, que son varios que están a este lado, ¿no? El ventrículo, en este caso, el ventrículo se ve bastante incrementado de volumen. Entonces, acá tenemos varias cositas presentes, lisencefalias, paquigirias, polimicrogirias, agrandamiento anormal del hemisferio, junto con el ventrículo, se ve que el líquido cefalorraquídeo es hiperseñal por cuanto es normal y es una secuencia ponderada en T2. Acá tenemos una secuencia ponderada en T1 donde lo que vemos es la magnitud del agrandamiento no solo del hemisferio cerebral, sino también a nivel del ventrículo. Las displasias corticales focales de células abalonadas que representan un grupo heterogéneo de trastornos de la formación cortical y que pueden mostrar características tanto arquitectónicas como proliferativas. Son una de las causas más comunes de epilepsia y pueden asociarse en algunos casos con esclerosis del hipocampo y neoplasias glioneuronales corticales. La causa de epilepsia refractaria es estas displasias corticales focales son causa de epilepsia refractaria en adultos. ¿Ya? La clasificación de estas displasias son en lóbulos temporales tipo 1, lóbulos frontales tipo 2 y lóbulos y asociado a otras patologías como la tipo 3. Displasia cortical focal de células abalonadas, es así como se llama. Características radiográficas, engrosamiento cortical, desenfoque de la unión de materia gris con materia blanca, con arquitectura anormal de la capa subcortical, hiperintensidades de la señal tanto en T2 como en FLAIR en relación a la sustancia blanca, señal T2 FLAIR hiperintensidad de la materia gris, patrón sulcal o giral anormal de los surcos y los giros anormales, o también hipoplasia segmentaria y o lobar atrofia de alguno de los segmentos de los lóbulos, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Miren ustedes. ¿Qué nos llama la atención en este caso? En este caso nos llama. Nosotros normalmente vamos a verlo y decimos, sí, sí, es una imagen casi normal, ¿no? No vemos que haya algún tipo de alteración, pero si nosotros nos empezamos a poner bien en este que sería el tipo 2, ¿por qué? Porque la alteración es a nivel frontal. Miren esta parte de acá, o esta tipo 1, ¿no? En la tipo 1, la temporal, perdón. En este tipo de temporal estamos encontrando que hay un engrosamiento a nivel de la región cortical. Todo esto se ve engrosado. Miren el engrosamiento que se da, pero acá también hay un engrosamiento a nivel frontal. Interesante este tipo. Se ve el engrosamiento a este nivel del temporal en relación al contralateral. Miren la hiperseñal que se está presentando a nivel de la sustancia blanca, porque lo dice la teoría, a nivel de sustancia blanca va a haber una hiperintensidad, secuencia ponderada en T2. ¿Por qué es T2? Porque el líquido encefalorraquídeo brilla. Entonces, si nosotros estamos viendo que a este nivel ya hay una hiperintensidad en relación a lo que debería ser la sustancia negra y esta secuencia ponderada en T2 está mostrándonos la alteración y el engrosamiento
en relación al lado contralateral, tipo 1 temporales, y más que todo justo acá a nivel de lo que se vendrían a ser los hipocampos. En la parte 2, tipo 2, frontales, miren cómo se ven los surcos a este nivel y miren cómo se ven estos engrosamientos a este nivel. Causas de epilepsias refractarias, como podría ser el caso de Lennox, ¿no? Que son patologías que se dan convulsiones continuas y que no cesan a pesar de los mismos tratamientos y se dan y que requieren hospitalización y los cueros cabelludos de estas personas se ven con tantos hematomas subgaleales que generan una deformación tanto del cuero cabelludo y visto sectoscópicamente en la misma cabeza del paciente. Entonces, tipo 2, con todo este tipo de engrosamiento, es también una secuencia ponderada en T2, ¿no? Ahora, las malformaciones producidas por alteraciones de la migración neuronal. Chicos, nos vamos a quedar en estas malformaciones para la siguiente clase el próximo viernes. Me imagino que ya van a estar, pero mucho más metidos en el tema de la anatomía, porque como ya les dije, eso es de vital importancia. Entonces, el próximo viernes continuamos con las enfermedades sobre las alteraciones de migración neuronal. ¿Hasta acá alguna pregunta?